Dios te bendiga, iglesia, hermanos. Qué bueno que puedan estar conectándose con nosotros. Los extrañamos cada día más. Extrañamos poder tener esa comunión, cercanos unos con otros, como Dios nos invita en su palabra. Y la verdad, hermanos, a pesar de que las cosas afuera parece que siguen pues empeorando, ¿no? Esta situación del virus pues sigue creciendo. Confiamos, hermanos, en que Dios nos tiene protegidos, nos está guardando en el hueco de su mano. Creemos en que Él es un Dios que nos ama, es un Dios soberano, es un Dios perfecto, grande en amor y misericordia. Así que con alegría vengamos y adoremos a Él, porque Él lo merece. Digamos como el salmista: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre. Amén. ¿Les parece si hacemos una breve oración antes de cantar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alegría, con todo nuestro corazón, para que Él tome el control? Señor y Dios, gracias, Padre, por esta tarde en la que tú nos cuidas, nos traes, Señor, a cada uno a tu presencia. Con tus lazos de amor nos atraes, Señor. Padre, ¿qué sería de nosotros sin ti? ¿Qué sería de nuestra situación, nuestra condición, Padre, sin tu intervención divina, sin ese abrazo de amor, sin esa paz que tú nos brindas? Gracias, hermoso Espíritu Santo de Dios, por acompañarnos cada día, por enseñarnos, por abrazarnos, por instruirnos, por acercarnos al Padre. Gracias, Señor, porque en medio de tanta tormenta, en medio de la adversidad, podemos confiar, podemos alabarte, porque siempre eres bueno, porque siempre eres digno de recibir la alabanza, Dios. Padre, queremos adorarte, Dios, no solamente cantar por cantar, que no sean solo palabras, Señor. Queremos levantar una adoración genuina, real, con un corazón que reconoce a su Señor, que reconoce quién es su Salvador, y ese eres tú, Cristo Jesús. Alabado seas, Señor, te adoramos. Queremos cantar a ti con alegría, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Y cantamos, hermanos. Y cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Y fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Y un momento ahí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, es tu amor. Y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Y un momento ahí
nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Amén. Sigamos dando a Él toda la gloria. Tu santo lugar, yo te adoraré. Eres santo, bueno y digno. Yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Aquí haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y en mí, y en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Levanta tu voz. Maravilloso Jesús, milagroso Señor,
yo quiero levantar a ti mis manos. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí y en mí y en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, bendito Padre. Gracias, nuestro Señor. Recibe la alabanza de nuestro corazón. Yo sé que no es la mejor música, no somos las mejores voces, pero queremos ser los mejores corazones, corazones humillados, contritos, que reconocen tu grandeza, que reconocen tu señorío en nuestras vidas. Gracias, Dios, por tanto amor que nos das día tras día. Tu misericordia nos abraza y nos levanta, Dios. Padre, bendice a nuestras familias, guárdanos de cualquier enfermedad, por favor. Y cuando venga la prueba, cuando venga la adversidad, recuérdanos que ahí estás, porque tus promesas no fallan, Dios. Te amamos, Dios, te glorificamos, Padre. Oramos y pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, noche tengan ahí en sus hogares. Qué bueno que estamos una vez más conectados. Y pues Dios los bendiga. Les saludamos desde aquí a todos los hermanos en las diferentes misiones. Qué bueno, hermanos, sigamos en contacto. Quiero decirles que, pues, por demás decirlo, pero muy cierto, los extrañamos mucho y pues esta es una manera, aunque sea sencilla, de podernos comunicar. Y bueno, esperamos que el Señor siga ayudándonos y que pronto podamos estar juntos como debe ser, ¿verdad? Pero les enviamos un caluroso saludo en el nombre del Señor, hermanos desde allá de Rosarito, de Ensenada, Camalú, si nos miran, acá en el Valle, en Mexicali, también todas las misiones. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Hay que echarle ganas, hay que seguir adelante, hermanos, en el nombre del Señor. Quiero entonces recordarles, hermanos, los anuncios que estamos dándoles. Ya saben que hoy, como hoy miércoles, 7 de la tarde, sintonícenos, hermanos, comuníquense allí, estén al tanto, manden su mensajito por ahí que nos están viendo para saber, ¿verdad? Este miércoles, los miércoles a las 7 de la tarde, nuestro hermano Onésimo está compartiendo la palabra del Señor
Y luego también, pues el día domingo, ¿verdad? Empezamos a la 1 de la tarde, exactamente es el servicio. Así que sintonícenos y la alabanza y la predicación. Y bueno, como lo hicimos el domingo pasado, recuerdan, celebramos la Santa Cena este domingo pasado. No sé cómo les fue por ahí en su casa, espero hayan disfrutado ese hermoso tiempo. Pues algo muy diferente, ¿verdad? Pero pues al menos podemos hacerlo, hermano. Yo creo que vamos a continuar con ese propósito. Este domingo lo vamos a volver a hacer, hermano. Así que prepárese con tiempo. Las cosas que ya les dijimos, unos vasos desechables, un plato desechable, un pan y el jugo de la vid. O sea, pongan ahí un poquito en un vasito, los vasitos según las personas que sean en su casa y la familia. Y bueno, juntos podemos celebrar la cena del Señor. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Están gozosos de poderlo hacer, hermanos? Espero que sí, ¿verdad? Y bueno, este domingo voy a invitar a mi hermano Onésimo para que también nos ayude en la Santa Cena. Va a estar acompañándonos aquí y vamos a tratar de, pues, de hacerlo lo más dinámico posible, pero sin perder el sentido, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? Recordando a nuestro Salvador. Acuérdense, este próximo domingo entonces empezamos a la 1 el mensaje. A la 1 las alabanzas y luego el mensaje, y en cuanto termina el mensaje, inmediatamente celebramos la cena del Señor. ¿Ok, hermanos? Muy bien, otros anuncios rápidamente, hermanos. Seguimos recordándoles sobre las ofrendas. Ahí en la pantalla aparece el número de cuenta de la iglesia. Acuérdense, es una cuenta de cheques, pero así es como se maneja, y luego hay una clave que es para hacer las transferencias de un banco a banco, ¿verdad? Si usted tiene cuenta de banco y quiere transferir su ofrenda, pues hágalo con toda confianza. Y parece que ha surgido una nueva forma también en los Oxxos. Usted puede ir a un Oxxo, casi ni hay, ¿verdad? Un Oxxo, y vaya y deposite del número de cuenta y deposite al número de la iglesia. Ahí está en la pantalla apareciendo, ¿verdad? Apunte el número de cuenta y pregunte allí en sus tiendas Oxxo, ¿ok? Es otra manera, creo que es práctica. Y bueno, los que no quieran hacer nada de esto, bueno, los domingos de 4 a 5 de la tarde estamos recogiendo las ofrendas aquí en 43 y también en Oaxaca. Vayan, hermanos, con toda confianza y depositen ahí sus ofrendas para que la obra del Señor pues siga adelante. Y damos gracias a Dios también porque hemos podido, algunos hermanos de la iglesia se han hecho ya conscientes de que hay familias con necesidad y están apoyando, trayendo algunas partes de unas despensas, y se están formando unas despensas, y hemos ayudado ya a 10 familias de la iglesia, y es una bendición, hermanos. Qué bueno que en este tiempo difícil de necesidad podemos compartir con nuestros hermanos en la fe, apoyarles aunque sea con poco, y gracias al Señor esperamos seguirlo haciendo. Si usted quiere participar, comuníquese con el hermano Zavala, Roberto Zavala, o con su servidor para el asunto de donar cosas para las despensas, ¿verdad? Así que primeramente Dios, seguiremos con este proyecto. Y si saben de alguna persona, especialmente hermanos, ahorita estamos con el proyecto de apoyar a los hermanos de la iglesia, la familia. Acuérdense que dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? Porque a su tiempo segaremos, pero mayormente dice a los de la familia de la fe. Entonces, no es que no vamos a apoyar a la gente, si podemos lo hacemos, ¿no? Pero a la familia de la fe. Si usted sabe de alguna familia de la iglesia que tiene alguna necesidad, háganoslo saber y buscamos la manera de cómo canalizar alguna bendición para ellos. ¿Ok, hermanos? Estemos orando por todo esto, hermanos. Estemos orando por la obra, orando unos por otros, y que el Señor pues nos ayude, hermanos, en este trabajo. Y yo les invito, hermanos, pues en este momento a que estemos en oración. Vamos a hacer una oración y dejar el tiempo al mensaje de la palabra de Dios. Oramos. Señor y Padre, en el nombre de Jesús, reunidos aquí, Señor, en tu nombre y con nuestros hermanos allá en casa, Señor, queremos pedir tu bendición, tu ayuda en este momento para tu palabra que va a ser expuesta. Señor, guía por tu Espíritu Santo a nuestro hermano Onésimo, que va a traer el mensaje, y lleva, Señor, tu palabra a los corazones y trae esperanza, enseñanza, consuelo.
Señor, aquellos que nos oyen, amigos, conocidos, Señor, habla a sus vidas, a sus corazones, Señor. Y a tu iglesia edifícanos, anímanos, Señor, para seguir adelante en medio de toda esta adversidad, de estas luchas. Señor, ayúdanos, guárdanos, protégenos. Gracias, Señor, porque nos has guardado con bien, nos has protegido de todo mal. Sigue haciéndolo, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Señor, quita toda ansiedad, todo temor de nuestros corazones y que podamos estar confiados en ti, esperando en ti. Confiamos, Señor, que esto pronto pase en tu misericordia, Señor, y que pronto todo vuelva a la normalidad. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a aprender lo que nos estás enseñando a través de todo esto. Señor, que te busquemos con todo nuestro corazón. Señor, pedimos por nuestros pueblos de este valle de Mexicali, la ciudad, nuestro país. Señor, que la gente vuelva sus ojos a ti. Nuestras familias, amigos, que en medio de todo eso puedan darse cuenta que te necesitamos, que sin ti nada somos, Señor. Oramos por la salvación, pues, de esas almas, Señor. Oramos por nuestro país, nuestros gobernantes. Bendícelos también, Señor. Dale sabiduría para guiar los asuntos de nuestro pueblo. Padre, pues te pedimos todo, te agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues continuamos con la palabra del Señor, ¿verdad? Un saludo una vez más, que Dios los bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición poder estar esta tarde nuevamente con ustedes y poder saludarles a través de este medio. Nuestras oraciones por cada uno de ustedes, cada día, hermanos, las elevamos pidiendo al Señor fortaleza, dirección, pidiendo al Señor que Él nos muestre, que Él nos revele a través de todo esto que estamos viviendo, ¿qué es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas? Es una oportunidad bien grande que el Señor está poniendo delante de nosotros, porque siempre en estos momentos difíciles es cuando tenemos la oportunidad de enfocar nuestra mente, de enfocar nuestros corazones, de meditar, de pensar, y eso nos hace reflexionar en lo que Dios quiere hacer. Y a veces Dios por eso permite situaciones difíciles como estas, ¿verdad? Que no nos agradan, no nos gustan, pero dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y en medio de este proceso, Dios también trabaja en el corazón de nuestra gente, de nuestro pueblo. Qué hermosa promesa encontramos en la Escritura. La palabra de Dios dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Tal vez tú conozcas, si estás oyendo este mensaje y nunca has entregado tu vida a Cristo. Tal vez sabes de Dios, toda tu vida has crecido oyendo, sabiendo de Dios, pero no has entregado tu corazón al Señor. El Señor quiere tener una relación personal contigo. El Señor quiere hacer algo grande en tu vida. El Señor quiere hacer algo especial en tu vida. Él vino para dar su vida y que nosotros a través de su vida tengamos salvación, tengamos perdón de pecados, tengamos vida eterna. El pecado es un problema que tenemos todos los seres humanos. ¿Quién no ha pecado? Y por cuanto todos hemos pecado, el pecado nos separa de Dios, pero Cristo vino a rescatarnos, a llevarnos con Dios, a reconciliarnos con Dios. Y es por eso que queremos invitarte para que te acerques a Dios, para que recibas de Dios el perdón, la salvación que es a través de Jesucristo. ¿Por qué a través de Jesucristo? Porque la palabra de Dios así lo dice. Dios habló y ha hablado de muchas maneras, y así lo dice allá el escritor de Hebreos en el capítulo 1. Dios nos habló a través de sus profetas, mandó su ley, hizo tantas cosas el Señor para acercarse al hombre, pero el hombre una y otra vez rechazó y rechazó la invitación de Dios. Pero llegado un momento, dice allá en el libro de Gálatas, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y el apóstol Juan registra estas palabras que dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también el apóstol Juan registra las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que enseñe la palabra, que invite a la gente para que ellos vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Él es el único, por eso te invitamos a que vengas a Jesucristo. Ese es el mensaje principal que tenemos para ti en este día. El mensaje principal para tu vida. Y todos aquellos que por la gracia de Dios un día recibimos este mensaje, tenemos esa esperanza, esa bendición en nuestros corazones, y la cual debemos avivar, la cual debemos llevar siempre hacia adelante. Que Dios les bendiga grandemente. Esa es nuestra oración por todo nuestro pueblo y por toda la iglesia, ¿verdad? Que el Señor nos siga fortaleciendo. Y en esta tarde yo quisiera compartir con ustedes acerca de algo que el Señor ha estado hablando a mi vida en estos días, ¿verdad? No solamente nos paramos aquí para presentar un mensaje de aquí para allá, sino Dios nos enseña a nosotros, Dios nos hace vivir todas estas cosas para que también podamos enseñarles, para que podamos compartirles de eso que Dios nos ha dado. Y una de las preguntas que me hacía en medio de todo esto es: ¿qué hacer cuando estamos pasando por un tiempo en nuestras vidas cuando nos sentimos secos, áridos espiritualmente? Cuando nos sentimos decaídos, cuando las cosas que hacemos como que no tienen mucho entusiasmo en nuestras vidas, no nos entusiasma. Cuando perdemos el ánimo, el propósito en nuestras vidas. Porque sucede, hermanos, amigos, sucede esto. Sobre todo ahorita que estamos ahí en casa, ¿verdad? Que Dios quiera que todos estén tomando estas indicaciones. Muy importante, hermano, quédense en casa. Si no tiene nada que hacer, no salga, ¿verdad? Es importante que nosotros tomemos esta recomendación. Pero cuando estamos ahí en casa y pensando, y cuando ya le dimos vuelta a todo lo que tenemos que hacer ahí, como que empieza a haber en nosotros una ansiedad. Y empezamos a ver esos vacíos en nosotros. Empezamos a extrañar muchas cosas de allá de afuera y nos empezamos a sentir como que algo nos hace falta. Nos sentimos secos y esto no es exclusivo para unos cuantos. Mire, en la Biblia encontramos a grandes hombres de Dios que tuvieron esto. El rey David se sentía así en ocasiones, ¿verdad? El gran y dulce cantor de Israel se sentía seco, ¿verdad? Pero había ciertas cosas en su vida que lo llevaban allá. Sin embargo, recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo recuerdo las palabras del Señor Jesucristo que le dice a la mujer samaritana: el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente que brote para vida eterna, hablando de esa experiencia tan hermosa que es el poder caminar con el Señor, el poder tener la presencia de Dios en nuestros corazones. Sin embargo, en ocasiones nos sentimos así decaídos. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y lo anima. Y le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No te decaigas, no caigas en esa depresión. Pero ¿qué hacer, hermanos, cuando eso sucede? ¿Cómo le podemos hacer para volvernos a ese gozo? Porque eso es lo que Dios quiere. Mire, los problemas son problemas y no podemos decir que no nos afectan. A todos nos afectan. Pero cuando tenemos nuestra fe y confianza en el Señor, en las promesas de Dios, podemos estar tranquilos y en paz. Podemos estar seguros y confiados en nuestro Señor. Podemos tener reposo en nuestros corazones. Podemos tener confianza en el Señor. ¿Qué hacer en medio de todo esto? Yo quisiera compartir con ustedes 3, 4 cosas importantes que podemos hacer. Hay muchas cosas más que podemos implementar, pero estas 4 cosas quisiera animarles para que preste atención y lo ponga en práctica en su vida. Mire, la primera cosa que debemos hacer es aprender a escuchar. Mire qué importante es escuchar. El Señor Jesucristo, cuando hablaba a las multitudes, en varias ocasiones dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos, hermanos, que aprender a escuchar la voz de Dios.
¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Miren, en medio de toda esta situación que estamos viviendo, Dios nos está hablando, Dios nos está mostrando cosas grandes, pero a veces el ruido de nuestras actividades, el ruido de todas esas cosas, hermanos, que están a nuestro alrededor nos impiden oír la voz de Dios. Sin embargo, Dios está hablando. Dios nos está invitando para que nos volvamos a Él. Pero ¿cómo lo podemos escuchar cuando hay tanto ruido? Mire, en el Salmo 46, quisiera que leyéramos este versículo. Salmo 46, el versículo 10. Dice la palabra de Dios así, hermanos, en este versículo. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. Hermanos, nuestro estilo de vida hoy en día es tan rápido, tan activo. Hacemos tantas cosas, estamos tan conectados con tanta gente a través de los diferentes medios, ¿verdad? Que nos impiden muchas veces oír la voz de Dios. No podemos sentarnos un momento tranquilos, no podemos reposar, nos sentamos y luego sacamos nuestro celular. Nos sentamos, y luego prendemos la televisión. Nos sentamos y luego queremos hacer algo, queremos movernos. ¿Por qué? Porque así estamos acostumbrados a vivir, así estamos acostumbrados a actuar. Pero hermanos y amigos, qué importante es escuchar, pero saber escuchar a nuestro Dios. El Señor dice, estad quietos y conoced. Y si usted lee el contexto de este salmo, el Señor está hablando, hermanos, de cuando su pueblo fue rodeado por un ejército poderoso que estaba amenazando al pueblo de Dios. Allá en Segunda de Reyes, capítulo 18 al 19, dice la palabra de Dios que este ejército poderoso ahí estaba, hermanos, atacando al pueblo de Dios, intimidando al pueblo de Dios. Y Dios le dice a su pueblo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo puedo obrar, yo puedo traer paz a tu vida. El Señor quiere, hermano, que escuchemos, que aprendamos a oír su voz. Le decía, hay muchas cosas que nos distraen. La televisión, las redes sociales, nuestro trabajo, nuestras ocupaciones, hacen tanto ruido en nuestras vidas que no podemos escuchar la voz de Dios. Y mire, la voz de Dios a veces es tan suavecita. Allá en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, nos narra la historia del profeta Elías, ¿verdad? El profeta Elías que está en una cueva, ¿verdad? Con temor. Y Dios viene a él y se manifiesta de una manera poderosa y hace un estruendo grande que rompe las piedras y un fuego grande que quema todo alrededor. Y Dios dice en el versículo 12, tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, dice, un silbo apacible y delicado. Y luego Dios empieza a hablar con el profeta. A veces, hermanos, el ruido de alrededor, creemos que ahí está, que eso es lo que nos quiere decir Dios, pero Dios quiere hablar a nuestras vidas y Él lo hace en su carácter de amor, de paciencia. Nos dice, yo quiero hablarte de una manera especial. Por eso, estad quietos, detente. Quiero hablar a tu vida. Dios, hermanos, nos ha dejado su palabra para ayudarnos, para guiarnos, para equiparnos en todas las áreas de nuestra vida. Dios lo ha hecho así. Dios ha dejado su palabra y quiere que aprendamos a escuchar esa palabra. La palabra de Dios, hermanos, es un tesoro maravilloso. Adquirimos sabiduría de ella, adquirimos inteligencia, sagacidad, entendimiento. Dios nos capacita a través de su palabra, pero ¿verdad que a veces no la escuchamos? Muchas veces no vamos a ella, no acudimos a la palabra. Algunos tienen la palabra de Dios como un libro religioso solamente que se debe leer nada más en la iglesia. Algunos tienen la palabra de Dios como un libro que fue escrito por hombres y que pues por esa razón no tiene tanta importancia el tomar el consejo. Pero hermano, amigo, la palabra de Dios
es inspirada por Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, animando a este hombre, a este siervo de Dios, animándolo a que atienda el consejo de Dios, y le dice así en el versículo 16, toda la escritura, 3:16 de segunda de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando dice inspirada, hermanos, es que Dios la proyectó hacia nosotros, Dios nos la dio, Dios nos la entregó. Toda la escritura es inspirada por Dios y fíjese, es útil para enseñar. ¿Qué necesitas aprender? Para redarguir. ¿En qué área de nuestra vida necesitamos nosotros ser llamados en atención? ¿Sí? Redarguir, hablar allá en nuestro corazón. Para corregir. ¿Qué área de nuestra vida debemos quitar? ¿Qué área de nuestra vida debemos atender especialmente para corregir eso que está ahí? Que hermanos y amigos, si somos sinceros, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que nosotros mismos sabemos que están mal y que debemos limpiar, que debemos quitar. Pues la palabra de Dios nos enseña qué es lo que debemos nosotros. Dice aquí, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando dice instruir en justicia es capacitarnos para hacer aquello que agrada a Dios, aquello que es bueno, aquello que es correcto, aquello que es perfecto. Y luego dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mire, hermano, amigo, Dios quiere que tú seas perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos ha dejado un manual de instrucciones que nos van a llevar a ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y eso es la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios, pero la vamos a escuchar, la vamos a atender, la vamos a recibir, la vamos a tomar en nuestros corazones, o la vamos a dejar ahí porque creemos nosotros que sabemos más que Dios, o simple y sencillamente porque no confiamos. Mira, la palabra de Dios nos dice así en el libro de Proverbios, que es un libro de la sabiduría práctica, la sabiduría de la vida. Y dice en el versículo 21 del capítulo 6 de Proverbios, dice, cuando oigas el consejo, el mandamiento, dice, átalo siempre en tu corazón, enlázalo en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Te fijas? Todo lo que hace la palabra de Dios es lámpara, es luz, nos instruye, nos cuida. En todo momento, eso hace la palabra. Podemos confiar en ella, podemos asirnos de ella. Hay que aprender a escucharla, a recibirla, hermanos, en nuestros corazones, a atenderla. Mira, el Salmo 119, versículo 130, nos dice así, hermanos. Dice, el Salmo 119, versículo 130. Dice la palabra de Dios así, la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Eso hace la palabra, alumbra y hace entender. O sea, cuando tú lees, cuando tú escuchas lo que Dios te está diciendo, te da un entendimiento tal que nuestra simpleza, nuestra incapacidad, Dios le da esa potestad para poder hacer frente a las diferentes cosas, a las diferentes situaciones en nuestra vida. Eso lo hace el Señor a través de su palabra, del consejo que tenemos en ella. Pero muchas veces esa palabra ahí está arrinconada. Ahí está en un rincón que pues muchas veces no estamos usando. Y lamentablemente aún a veces en nuestras casas, ¿verdad? Está arrumbada esa palabra. Y digo arrumbada en el sentido de que no la leemos,
la movemos tal vez de un lugar a otro, pero no le estamos tomando el consejo del Señor. Qué importante es. Mire, allá en el libro de Deuteronomio el Señor está hablando por medio de Moisés a su pueblo y le dice: un día ustedes van a tener un rey sobre su nación. Y cuando ustedes pongan a un rey, a un hombre que ustedes elijan por la voluntad de Dios y lo pongan ahí en un trono y le den esa autoridad, le van a dar, dice ahí el versículo 19, dice el versículo 19, dice que, el versículo 18 nos dice que tendrá un libro, una copia del libro de la ley, o sea, de la palabra de Dios. Y dice el verso 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Fíjese, hermano, no los domingos solamente, no ya cada mes o cada Semana Santa, no cada Navidad, ¿verdad? Porque a veces es cuando nomás nos acordamos de la palabra de Dios. No, dice, lo leerá todos los días de su vida, de joven, de adulto, de anciano, todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Hermanos, ¿cuánto hemos nosotros padecido, no es cierto, acerca de todo esto? De que muchas veces las personas que están en autoridad se enseñorean del pueblo, ¿verdad? Pero dice, hermanos, que cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, cuando nosotros recibimos el consejo de Dios, Dios nos da la gracia para saber entender nuestra posición y nuestra responsabilidad. Por eso es que oramos por nuestras autoridades. Por eso es que pedimos que Dios les dé sabiduría, les dé gracia, les dé esa humildad para que vean a nuestro pueblo, vean la necesidad de nuestro pueblo. Dios bendiga a nuestras autoridades y sobre todo en este tiempo tan difícil, ¿verdad? Dios les dé esa gracia para decidir, para actuar. A veces los criticamos, pero qué responsabilidad tan grande tienen ellos. No es fácil guiar a un país tan grande como este, ¿verdad? 120, 125 millones de personas. O a un estado como nuestro estado, ¿verdad? De 2, 3 millones de personas. O a una comunidad de 3,000, 4,000, 5,000 o 16,000 personas, no sé. No es fácil. Si nuestra familia batallamos. Ahora imagínense, por eso Dios dice, escucha mi palabra. Yo quiero instruirte, quiero enseñarte. Y termina este versículo diciendo aquí, el versículo 20 dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Fíjese, hermanos, la importancia de esto. Tú eres padre de familia, tú eres tal vez el responsable en una empresa, tú eres el responsable de un grupo de personas. ¿Quieres tener gracia y sabiduría? Mira, aquí está. A veces eso nos estresa, nos desespera y la desesperación nos lleva a la ansiedad nos lleva a la depresión y no sabemos qué hacer. ¿Qué hacer cuando nos sentimos así afligidos? Aprende a escuchar, hermano. Aprende a escuchar, amigo. ¿Pero escuchar qué? A escuchar la palabra de Dios. Dios te está hablando. Dios no ha dejado de hablar. Dios ha estado siempre ahí. Nos ha dejado su palabra. Por eso debemos leerla todos los días. La palabra, escuché esta frase que se me hizo bien interesante, es la principal avenida por donde el Señor se encamina a nosotros, por medio del cual el Señor se comunica a nosotros. Su palabra es ese camino, esa avenida donde llega su mensaje a nuestras vidas. Por eso Él dijo allá en San Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, escudriñala, léela. Pero no solamente la leas, sino escudriñala, métete a profundidad, ¿verdad? No la entiendes, busca herramientas, hay muchas. Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? No le preguntes a las religiones. Dice Dios, escudriña mi escritura, porque en ellas
Encontrarás el testimonio que te va a hacer entender que Él es el único que tiene y te da vida. El apóstol Pablo recomienda a los colosenses en el capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo le voy a poder hacer para dar una palabra de consejo, de exhortación, hermano, cuando tengo palabra de Dios? Ahora, cuando hacemos esto, hermanos, mira qué gozo se siente cuando uno puede ayudar, cuando uno puede animar a otro con esta palabra. Qué gozo se siente. Por eso el Señor quiere que nos llenemos de su palabra. Quiere que vivamos esa palabra. Y hay un versículo más en Proverbios, el capítulo 1. El rey Salomón está escribiendo este libro de Proverbios. Si usted sabe acerca de esto, ¿verdad? El rey Salomón, hijo de David, él empezó a escribir este libro, y él empieza, hermanos, diciendo estas palabras: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Aquí está la palabra, hermano. Esta palabra, escúchala. Dios está hablando a tu vida. ¿Cómo le podemos nosotros hacer? ¿Cómo le podemos nosotros hacer para poder nosotros fortalecernos, para tener ese gozo, para dejar de sentirnos áridos, secos en nuestra vida? Hermano, primera cosa, escucha a Dios. Él tiene cosas grandes y maravillosas para ti. Segundo, quiero avanzar porque hay otros puntos importantes también. Aprendamos, hermanos, a obedecer. Mire qué importante es que nosotros entendamos esto. La palabra de Dios no es solamente para que la pongamos aquí, mire, en nuestras mentes. La palabra de Dios es importante tenerla en nuestra mente, pero también, hermanos, en nuestro corazón. También aplicarla, hermanos, a nuestra vida, ponerla en práctica. Cuando Dios nos dice que debemos amar, hay que amar. Cuando Dios nos dice que debemos perdonar, hay que perdonar. Cuando el Señor nos dice que debemos callar, debemos callar. Cuando el Señor nos dice que debemos sentarnos, debemos hacerlo. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios y a obedecerla, a ponerla en práctica. Hay un versículo en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, donde el Señor, por medio del profeta Samuel, está hablando con uno de los reyes de Israel y le dice así, en el versículo 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, si usted conoce la palabra de Dios, el sacrificio, los sacrificios, la grosura de los carneros era una manera de adoración a Dios, de servicio a Dios. Pero dice Dios, por medio de su siervo el profeta, ciertamente el obedecer es mejor que todos esos sacrificios, todas esas obras que a veces nosotros queremos hacer. Es mejor obedecer a Dios, atender a la voz de Dios. El Señor Jesucristo también da una parábola ya en el Evangelio según San Mateo, muy conocida por todos nosotros, en el capítulo 13. La parábola del sembrador. ¿Quién no la ha oído? Y dice, hermanos, que el sembrador sale a sembrar, y la semilla, cuando la empieza a regar o a sembrar, parte cae en el camino, otra cae entre pedregales, y otra parte cae donde hay muchos espinos o hierbas o malezas, y otra parte cae en tierra buena. Y cuando el Señor Jesucristo explica esta parábola, dice así, en el versículo 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado en el camino. La palabra no se obedece, no se aplica, no cae al corazón, por lo tanto el enemigo la quita y se hace infructuosa, ¿verdad?
El versículo 20 dice, el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Sí, nos la escuchamos y la sentimos bonita, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración. Pues al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No sirve en nuestras vidas, ¿verdad? Los conflictos, los problemas nos roban el gozo y no la obedecemos, no la aplicamos. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Fíjese, la hacen infructuosa, no lleva fruto para Dios. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces se hace fructuoso cuando nosotros la obedecemos. De nada sirve, hermanos, tener un montón de palabra aquí solamente en nuestras mentes y no llevarla al corazón y a la obediencia. Por eso te invitamos, obedece la palabra. ¿Quieres salir de esa vida monótona? ¿Sí? De esa vida seca, árida que a veces sentimos, sin propósito, sin metas. Dios dice, ven, escucha mi voz y pon en práctica lo que tengo para ti. Eso que quiero enseñarte. Hay otro punto más. ¿Cómo podemos nosotros dejar esa vida seca, hermanos? Vuelve a tu primer amor. ¿Qué es el primer amor, hermano? Todos hemos oído hablar de él, ¿verdad? ¿Qué es el primer amor? Es eso que sentimos el primer día que nos enamoramos, ¿verdad? Que miramos estrellitas, que miramos que todo nos parece bello y que abrimos nuestro corazón, apoyamos, ayudamos, abrimos la puerta a nuestra amada, ¿verdad? O a su amado. Ese es el primer amor, eso que nos motiva, que no nos deja ni dormir en la noche soñando, pensando, escribiendo. Todo esto es el primer amor. Dios le habla a su iglesia allá en el libro de Apocalipsis y le dice así en el capítulo 2, capítulo 2, versículo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Miren, hermanos, qué interesante. Esta iglesia, la iglesia de Éfeso, a la que está escribiendo el Señor aquí en Apocalipsis 2, era una iglesia que tenía muchas obras. Ve ahí los versículos. Yo conozco tus obras, dice el Señor, yo veo tu arduo trabajo, tu paciencia, tu servicio, tu conocimiento. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Conozco todo eso, sé lo que estás haciendo, pero hay algo que no veo en ti. Es ese fuego, ese amor por el Señor. Has dejado tu primer amor. Vaya al libro de los Hechos y va a constatar cuál era ese primer amor. La iglesia se reunía todos los días, partía el pan, compartía todo lo que tenía y lo daba a los pobres. Aquí se estaba convirtiendo en algo religioso solamente, algo seco, algo ortodoxo. A veces así se vuelve nuestra vida, así se vuelve nuestra vida. No puede haber algo más seco, hermanos, que vivir una vida cristiana, así entre comillas, y no tener ese fuego de la presencia de Dios en nuestras vidas. No puede haber algo más seco que eso. Y es triste cuando no nos motiva nada, cuando solamente vamos a la iglesia, leemos y nos vamos. El domingo nos hablaba acerca de esto nuestro hermano Isaac, ¿verdad? Acerca de la importancia de la comunión.
de esa relación con nuestro Señor, pero esa comunión, cuando entendemos, cuando nos gozamos, cuando buscamos, cuando las cosas que hacemos las hacemos con propósito para la gloria de Dios, no por rutina, no porque hoy es domingo y tengo que ir a la iglesia, ahí hay un necesitado, yo tengo que ayudarlo. No, no es ese el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros lo hagamos con el corazón. Por eso allá en 1 Corintios capítulo 13 el Señor habla, ¿verdad?, a la iglesia y le dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe, solamente eso. Aunque dé mi cuerpo para ser quemado y vendo todo para dar de comer a los pobres, pero si no tengo amor, de nada sirve. No son las obras. No son las obras. En el Salmo 50 también el Señor le dice al salmista: mira, si yo tuviera hambre no te lo pediría, porque yo soy el dueño de todas las cosas, ¿verdad? El Señor quiere un corazón contrito, humillado, un corazón que reconozca verdaderamente al Señor. Le decía, no hay cosa más seca que un cristianismo alejado de Dios, un cristianismo monótono. Hermano, amigo, yo te invito para que tú busques una relación con el Señor. ¿Y cómo empieza? Con escuchar su voz. Escucha su voz, lee su palabra, léela, llénate de ella, ¿verdad? Obedécela, pon en práctica lo que Dios dice y vas a ver el fuego que Dios produce en tu vida. Dice el Señor: el que bebiere del agua que yo le daré será en una fuente que brote para vida eterna. El Señor dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Eso puede hacer el Señor. Vuelve, hermano, a tu primer amor. La vida cristiana que se vuelve religiosa es árida, es seca. Mire cómo lo expresa el rey David. El rey David ofrecía sacrificios, iba al templo, escribía cantos, escribió muchas oraciones, y dice en el Salmo 32, dice así el versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así se sentía el rey David, seco, árido, sin ese gozo, sin esa satisfacción en su vida. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No tenía el rey David esa pasión. Hermano, el Señor te invita, vuelve a esa comunión, ¿verdad? En el Salmo 51 también el Señor por medio del rey David escribe así en el versículo 7, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recaerán los huesos que has abatido. Vea cómo se sentía el rey David. Se sentía abatido. ¿Sí? Se sentía abatido, no sentía gozo en su corazón, no sentía gozo en su alma, en su vida. ¿Por qué? Porque se había alejado de Dios, porque había caído en una vida monótona, había dejado el pecado en su vida ahí. Y luego le dice el Señor: esconde tu rostro de mi pecado, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches desde delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. No dice dame otra vez la salvación, porque Él ya se la había dado, pero vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Eso es lo que Dios desea que esté a diario, hermanos, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios quiere, hermanos, que volvamos a ese primer amor. Dios quiere que volvamos a esa relación personal con Él. Pero ¿cómo nos podemos volver a esa relación con Él, hermano? Mire, aquí en el Apocalipsis, donde leíamos en el capítulo 2, nos dice la manera de hacerlo. Y mire, el primer punto es: reconoce tu condición. Versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Hermano,
es importante que reconozcamos nuestra condición. Analízate. ¿Tienes aquel cariño, aquel amor que sentías en un principio por la obra de Dios, por leer la palabra, por compartirla? ¿Tienes ese entusiasmo en tu vida? ¿O se ha vuelto algo monótono? ¿O se ha vuelto algo pesado? Si eso está sucediendo, la palabra de Dios dice aquí: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Tal vez tienes obras, como dicen los primeros versículos, ¿verdad? Tu paciencia, tu arduo trabajo, tu conocimiento de la palabra de Dios. Pero Dios no lo impresiona eso, hermano, amigo. Dios quiere que reconozcas lo que has dejado y vuelvas a Él. Vuelvas a Él con todo tu corazón. Reconoce, por tanto, de dónde has caído. Es la primera cosa que nosotros debemos hacer. Recuerda de dónde has caído. Segundo, arrepiéntete. Dice aquí el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? Hay una definición que quisiera compartirla con ustedes, ahí en un comentario bíblico, donde dice que arrepentimiento es el cambio de manera de pensar que produce un cambio de actitud y que resulta en un cambio de acción. Fíjese, lo voy a volver a leer. Dice, el arrepentimiento es un cambio de manera de pensar que produce un cambio de actitud y que resulta en un cambio de acción. Hermano, el Señor nos está invitando. ¿Quieres volver a tu primer amor? Reconoce lo que has dejado, de dónde has caído y arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar, ¿sí? Para que haya un cambio de actitud en tu vida y empieces a hacer algo diferente. Vuélvele la espalda a lo que estabas haciendo mal y empieza a caminar en la dirección que Dios ha trazado para tu vida. Arrepiéntete, vuelve al Señor, reconoce al Señor, reconoce lo que el Señor te está hablando cuando escuchas su voz, ponlo en práctica. Y mira, hay otro consejo que da aquí. ¿Cómo hacerle para volver a ese primer amor? Dice, haz las primeras obras. Dice el verso 5. Por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué son las primeras obras? Hermano, como te decía, lo que hacíamos al principio cuando empezamos en nuestro caminar con Dios. Recuerda a su amada. ¿Qué no hacíamos, verdad? ¿O qué no hacemos por nuestra amada? ¿No es cierto? ¿Qué no hacemos por nuestra amada? Lamentablemente algunos abandonan ese primer amor y ahorita, pues, ¿qué no hacen? ¿Verdad? ¿Hasta dónde se alejan? ¿Qué hacíamos en el principio, hermano? Mire, llevábamos flores, escribíamos una carta, llevábamos un recadito, anhelábamos estar juntos. Vuélvete al primer amor. Haz las primeras obras. Busca del Señor. ¿Quieres avivar en tu corazón el fuego por el Señor? Haz lo que hacías al principio. Anímate. Vuélvete a Él. Escucha su voz. Anhela, ora, busca su rostro. Cuando hacemos eso, empezamos a experimentar el gozo, la bendición del Señor. Mire, Santiago lo escribe así en el capítulo 4 de la epístola de Santiago, en el versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego dice, el verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Vuélvete a Dios.
Acércate a Dios. Él te recibe. Él nos recibe. Él no está ahí guardándonos rencor. No. El Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él está esperando por ti, hermano. Y por último, déjame compartir esto. Este último punto que se me hace bien interesante, hermanos. Porque mire, cuando nos damos cuenta, cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios y nos damos cuenta de nuestra condición y entendemos y aceptamos que nos sentimos áridos, que nos sentimos a veces alejados, que hemos dejado de hacer muchas cosas que en el principio hacíamos para la gloria de Dios y que ahora hemos dejado de hacer. Cuando nos damos cuenta de todo esto, a veces nos aceleramos y queremos cambiar las cosas en un 2x3. Pero ¿sabes qué, hermanos? El consejo es: espera en el Señor. Espera en el Señor. Dice el Salmo 62, versículo 5: alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él, dice, en Él, de Él es mi esperanza. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿En quién vas a reposar, hermano? En Dios. No te aceleres, hermanos. No nos llenemos de ansiedad buscando la salida y la respuesta por nosotros mismos. Espera en el Señor. Da pasos, hermanos, de fe, paso a paso. Empieza a acercarte al Señor. Espera en Él, hermano. Aprende a escuchar al Señor. Leíamos hace un momento, ¿verdad? Allá en el Salmo 46, versículo 10, dice: estad quietos. Es la invitación del Señor. Quietos, detente. Allá en el libro de Lamentaciones dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Dios quiere que nos detengamos, hermano. Detener nuestra vida. A veces nos desesperamos y tratamos de hacer tantas cosas. Y miren lo que dice el Salmo 77. Salmo 77, a partir del versículo 1, dice así la escritura, hermanos. El salmista dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Verso 2 dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. La desesperación del salmista. Dice: me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio y los años desde los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre sus misericordias? ¿Se ha acabado perpetuamente sus promesas? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas las obras y hablaré de tus hechos. Ese es, hermanos, nuestro Dios. Y eso es lo que Dios quiere. A veces andamos tan desesperados queriendo hacer las cosas. ¿Y qué dice el salmista? ¿Sabes qué? Espérate. Esto me está provocando enfermedad. La enfermedad mía es esta: estar pensando en lo que no, en lo que sí, qué hubiera pasado. No, me voy a enfocar en la fidelidad de Dios, en la mano de Dios que ha sido fiel por siempre, en la mano de Dios que levanta a los caídos, que sostiene nuestras vidas. Voy a confiar en su fidelidad, en su bondad, en su amor. Hermano, amigo, espera en el Señor. Él tiene algo especial para tu vida. No lo desaproveches, hermano. No lo desaproveches. Él está ahí esperando por ti. Debemos, hermanos, hacer nuestra parte, ciertamente, pero no de una manera frenética, no de una manera desesperada. ¿Qué dice el Señor en Mateo capítulo 11, versículo 28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
El Señor, ¿qué está diciendo, hermanos? Está haciendo esta invitación. ¿Estás cansado de buscar, de tratar, de llenar tu corazón con diferentes cosas, con diferentes actividades? Dice el Señor, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él quiere darte descanso. Él quiere darte reposo en tu alma. Él lo puede hacer. ¿Es su promesa? Claro que Él la cumple. Hermano, leíamos en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. No te aceleres, hermanos, porque mire, a veces estamos tan desesperados corriendo de aquí para allá, queriendo hacer las cosas, pero Dios nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. ¿Quieres la paz de Dios, hermano? En medio de esta tormenta, en medio de esa dificultad, espera en el Señor. Aguarda en el Señor. Espera sus promesas. Alma mía, en Dios solamente reposa. Esa es la confianza, hermanos, del salmista. Es a lo que Dios te está invitando. ¿Cómo dejar esa vida seca, hermano? ¿Te sientes afligido? ¿Te sientes que tu vida ha caído en un hoyo, en un estancamiento? ¿Te sientes que tu vida ha perdido propósito? Dios te está invitando. ¿Qué tienes que hacer? Mire, para terminar esto, tenemos que hacer una parte sin nosotros. Una parte bien importante que es escuchar la voz de Dios, que es obedecerla. Porque de nada sirve que tengamos solo conocimiento, hay que obedecerlo. Pero hermano, Dios dice, vuelve a tu primer amor, ¿sí? Y haz las primeras obras. Empieza a activarte, hermano. Empieza a hacer esa parte que te corresponde a ti. Esa parte que Dios te ha mostrado que tienes que hacer. La actitud, hermanos, de nuestro corazón debe ser esperar en el Señor. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que haya en nosotros. Una actitud de reposo en Él. En medio de esta aflicción, en medio de estas luchas, esta dificultad, el Señor quiere darte reposo. Hermano, esa es la invitación a ti. Amigo, la invitación que Dios te hace. El Señor es que tú encuentres ese reposo, ese sentido, ese significado para tu vida en Él. Él dice en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, no es por lo que yo pueda hacer. Pero dice también, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Dios tiene algo bien especial para tu vida, hermano. Dios tiene algo bien especial para tu vida, amigo. Ven al Señor. Él le va a dar sentido a tu vivir. Si te sientes en ese hoyo de desesperación, el Señor tiene un propósito para tu vida. Tiene un plan para tu vida. Te ha dejado este manual de vida para que tú y yo lo pongamos por obra. Aquí está el consejo. No nos dejó a la deriva sin saber qué hacer. El Señor le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El Señor quitó ese temor de sus discípulos y les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, tienes todo para salir adelante. Hermano, Dios nos ha dejado todo para salir adelante. Dios nos ha dejado todo para que nuestra vida glorifique al Señor. Amigo que nos ves, que nos oyes a través de este medio, Dios ha dejado todo, ha hecho una obra para que tú seas salvo. Sé que a veces tratamos nosotros de ganarnos el favor de Dios, pero dice el Salmo 49, la redención de nuestra alma, la salvación de nuestra alma es de gran precio y no se logrará jamás. La única manera es la obra que hizo Jesucristo en la cruz y Él te la ofrece, como dice este versículo que leíamos, por gracia.
Es un regalo que Dios te está dando. Ven a Jesucristo, entrégale tu corazón y Él te va a dar esa paz, ese significado para tu vida y sobre todo la salvación de tu alma. Que el Señor les bendiga ricamente, y mi oración es que el gozo y la paz del Señor repose en sus corazones hoy y siempre, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo en medio de toda esta situación traiga esperanza, fortaleza. Ahí está la instrucción del Señor en su palabra. Recíbela. Dios te bendiga ricamente. Cuentan mil historias acerca de cómo eres. Escucho tu dulce voz en la noche, en soledad tú me dices que me amas y nunca me dejarás. Eres un buen padre, es como eres, es como eres, es como eres. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Cuentan mil historias acerca de cómo eres. Escucho tu dulce voz en la noche, en soledad tú me dices que me amas y nunca me dejarás. Eres un buen padre, es como eres,
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas, porque nos instruyes, nos alientas, Señor. Padre, queremos que tu palabra esté siempre en nuestro corazón, que podamos ser atentos, Señor, y capaces de estar escuchando tu voz. Padre, disipa todo nuestro alrededor para poder escucharte a ti, Padre. Que cuando venga el temor, recordemos que tu amor quita y vence todo temor, Padre. Que tus promesas sean vivas y reales en nuestra vida, Señor. Fortalécenos a cada uno de nosotros, Señor, y acompáñanos el resto de la semana, Padre. Te amamos y exaltamos tu nombre, Señor. Recibe la alabanza, la adoración, porque solamente tú la mereces, Jesús. Te damos honra y gloria. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Nos estamos viendo el domingo. Bendiciones.